Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola, Esta vez nos adentramos en la vida y obra de uno de los grandes, Galileo Galilei. nada menos. Y para esta inmersión contamos con un montón de documentos históricos que nos detallan su vida, sus descubrimientos, su impacto. Es alucinante. Sí, la verdad es que es un personaje fascinante. Nuestra misión hoy es extraer de estas fuentes las ideas clave, los momentos eureka. Esos momentos que cambian la historia de la ciencia, no. Exacto, esos momentos que nos ayudan a entender la importancia de Galileo y su legado, Sin perderlos en detalles demasiado técnicos. que a veces pueden resultar un poco abrumadores. Totalmente. Prepararos para un viaje apasionante por una época clave en la historia del pensamiento científico, Una época convulsa llena de descubrimientos. y de desafíos. Veremos cómo su rebeldía intelectual desde joven Sí, desde muy joven. lo llevó a hacer observaciones increíbles con su telescopio. Que cambiaron la forma en que entendíamos el universo. Hablaremos también de su famoso conflicto con la Iglesia Un conflicto inevitable, en realidad. y, por supuesto, de cómo su legado perdura hasta nuestros días. Empecemos por el principio. Galileo. Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia. ¿Una fecha para recordar? Procedía de una familia de clase media acomodada. Sí, no les faltaba de nada. Su padre, Vincenzo Galilei, Un músico. un músico. Curioso, ¿verdad? Quizás no lo que uno esperaría del padre de un científico tan importante, Ya. pero fue precisamente él quien fomentó la educación de Galileo, Le inculcó esa curiosidad por el mundo. esa pasión por el conocimiento. ¿Qué lo caracterizó siempre? Y esa pasión lo llevó a la Universidad de Pisa en 1581. A estudiar medicina. Medicina. Medicina Galileo. Pues sí, al principio iba para médico, ¿Qué cosas? pero su corazón estaba en otro lugar, En las matemáticas. y en la física. Ahí encontró su verdadera vocación. Este cambio de rumbo nos dice mucho sobre su carácter. Sobre su inquietud intelectual. No se conformaba con lo establecido. Buscaba siempre ir más allá. Y esa búsqueda lo llevó a uno de sus primeros grandes descubrimientos, El isocronismo del péndulo. el isocronismo del péndulo. Sí, observando una lámpara que oscilaba en la catedral de Pisa. Una lámpara. Una simple lámpara. Imagina la escena. Galileo, observando la lámpara, Pensando, analizando su movimiento. de pronto, Oh. ¡eureka! El tiempo que tarda un péndulo en completar una oscilación es independiente de la amplitud de la oscilación. Independiente de la amplitud. Sí, es decir, que no importa si el péndulo se balancea mucho o poco. El tiempo que tarda en ir y volver es el mismo. Exactamente. Fascinante. Y revolucionario. Porque este principio sentó las bases para la creación de los relojes de péndulo, Algo que usamos todos los días. y que en aquel entonces era una auténtica revolución, Poder medir el tiempo con precisión. gracias a la observación de una simple lámpara. Increíble, ¿verdad? Y no se detuvo ahí, Galileo seguía experimentando, observando. cuestionando las ideas establecidas. Y llegó otro momento clave. Sus experimentos sobre la caída de los cuerpos. Hasta entonces se creía que los objetos más pesados caían más rápido. Era lo que decía Aristóteles. Y Aristóteles era la autoridad en aquella época. Nadie osaba contradecirlo. Pero Galileo no se dejó intimidar. Experimentó Observó. y demostró que Aristóteles estaba equivocado. En ausencia de resistencia del aire, todos los objetos caen a la misma velocidad. Sin importar su peso. Una idea revolucionaria. Que desafiaba siglos de pensamiento establecido. ¿Imaginas la audacia? La valentía de enfrentarse a las ideas predominantes. Con la fuerza de la evidencia. De la experimentación. Este descubrimiento le valió el reconocimiento de la comunidad científica. Y en 1592 fue nombrado profesor de matemáticas en la Universidad de Padua. Profesor. Durante casi 2 décadas impartió clases de geometría, Mecánica. astronomía, Un auténtico polímata. conocimiento enciclopédico, Y no solo eso, también trabajaba en la resistencia de los materiales, en el movimiento de los proyectiles. en la hidrostática. Uno parer. Perfeccionó un termoscopio. Precursor del termómetro. Un científico incansable. Con una sed insaciable de conocimiento. Pero un nuevo invento estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El telescopio. En 1609 oyó hablar de este nuevo aparato. Inventado en los Países Bajos. Y ni corto ni perezoso. Galileo construyó su propia versión. Y la mejoró. Siempre innovando. Y con ese telescopio apuntó al cielo. Y lo que vio. Cambió la historia de la astronomía. Para siempre. Describió montañas y cráteres en la Luna. Montañas en la luna. Algo impensable hasta entonces. Se creía que la luna era una esfera perfecta. Inmutable. Pero Galileo demostró que no. Observó las fases de Venus, Como las fases de la luna. demostrando que Venus orbitaba alrededor del Sol.
reforzando la teoría heliocéntrica. Vio manchas en el sol, Manchas en el Sol. desafiando la idea de un sol perfecto e inmaculado. El Sol también tenía sus imperfecciones. Y lo más increíble, Descubrió 4 satélites orbitando Júpiter. las lunas galileanas. Una prueba irrefutable de que no todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Estas observaciones las publicó en su libro Sidereus Nuncius, El mensajero sideral publicado en 1610. causó un gran revuelo, Reconocimiento, admiración. pero también oposición, Sus ideas chocaban frontalmente con el modelo geocéntrico de Ptolomeo. que defendía la Iglesia. La Tierra como centro del universo, Inmóvil. rodeada por todos los demás cuerpos celestes. Y Galileo desafiaba esta visión, Con prueba. con observaciones, Con la fuerza de la razón. y eso le trajo problemas. Graves problemas. En 1616 la Iglesia condenó el heliocentrismo Lo declaró herético. y le prohibió a Galileo defender o enseñar esa teoría. Imaginad la frustración. Haber hecho descubrimientos tan importantes. Sé que te prohíban hablar de ellos. Pero Galileo no se rindió. En 1632 publicó Diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo. Un libro en el que presentaba un debate entre defensores del modelo geocéntrico y del heliocéntrico, Una forma sutil de exponer sus ideas. sin tomar partido abiertamente. Pero la Iglesia no se dejó engañar Lo consideró una desobediencia a la prohibición de 1616. y lo acusó de herejía. Galileo fue juzgado por la Inquisición en 1633, Un juicio bajo una enorme presión. amenazado con la tortura. Galileo se vio obligado a retractarse de sus ideas. Un momento trágico. Un genio obligado a negar la verdad. Fue condenado a arresto domiciliario por vida, Un duro castigo. pero incluso en su encierro. Galileo siguió trabajando. En 1638 publicó Discursos y demostraciones matemáticas en torno a 2 nuevas ciencias, Un libro fundamental para la física moderna. que sentó las bases para el estudio del movimiento. Y la resistencia de los materiales, Un legado que inspiró a generaciones de científicos. incluyendo a Isaac Newton. Galileo murió el 8 de enero de 1642. Pero su obra, Sus ideas sus descubrimientos, duraron. y cambiaron la forma en que entendemos el universo. Y lo más increíble, Es que la Iglesia la misma iglesia que lo condenó. reconoció su error. En 1992, El Papa Juan Pablo II rehabilitó a Galileo, un acto de justicia histórica. que reivindicó la figura de este genio. ¿Y qué podemos aprender nosotros de la historia de Galileo? Muchísimo. Su vida nos enseña la importancia de la observación, De la experimentación, del pensamiento crítico, de cuestionar las ideas establecidas. de buscar la verdad. Sin miedo. Galileo nos inspira a ser valientes, A defender nuestras ideas. a luchar por el conocimiento, A no conformarnos con lo establecido. a mirar el mundo con ojos nuevos, A seguir explorando. a seguir preguntando. A seguir descubriendo. Porque como dijo Galileo, Y sin embargo, se mueve. gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un placer. Esperamos que se haya inspirado tanto como nosotros. Hasta la próxima.